buenas noches, amadas hermanas, hermanos y hasta donde tiene alcance este canal. El día de hoy, de nuevo, el programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Antes de entrar a nuestro estudio de esta hora, vamos a orar al Señor un momento. Los invito para que ustedes también oren juntamente conmigo. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en este programa y tener el estudio, Señor, del Evangelio de San Mateo. Muchas gracias por nuestros televidentes en cada lugar hasta donde abarca el canal. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 13, que nos habla de los dos cimientos, basada en San Mateo capítulo 7 y los versículos 24 al 27 de la Biblia de las Américas. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El Señor Jesucristo concluye su sermón con la conocida parábola de los dos constructores. Es la parábola final de esta sección. Así coloca a sus oyentes ante la gran alternativa de la vida. En esto sigue el ejemplo de Moisés, quien concluyó su gran exhortación y exposición de la ley de Dios con las siguientes palabras, según Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos,
y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Además de exhortarnos a elegir bien el camino que conduce a la vida, tanto Moisés como Cristo se dirigen a un público similar. No se trata de un público mixto de creyentes y de infieles, sino de un público compuesto por todos los oyentes que forman parte del pueblo de Dios. Todos profesan creer en Dios y hacer su voluntad, pero mientras algunos son discípulos de verdad, otros solo lo son de labios para afuera. La exhortación, pues, nos insta a que nos examinemos bien para determinar si somos discípulos nominales o verdaderos, y para asegurarnos de que estamos siguiendo fielmente las palabras de aquel a quien tenemos por Maestro y Señor. La parábola se divide claramente en dos partes. En la primera, de los versículos 24 al 25, vemos al constructor sabio que edifica sobre la roca. Y en la segunda, versículos 26 y 27, contemplamos al constructor insensato que edifica sobre la arena. Cada parte se presta a ser subdividida en tres ideas. Uno, el modo de construir la casa sobre roca o arena. Dos, la tormenta que azota la casa. Y tres, el resultado de la tormenta. Llama inmediatamente la atención el que Jesús repita deliberadamente la misma secuencia y hasta las mismas frases, variando solo aquellas que marcan el contraste entre las dos construcciones. Nos crispa mucho el leer y entender el significado de estas palabras del Señor Jesús. Y para darle seguimiento está nuestro hermano pastor Abdiel López para dar la continuación de este estudio de los dos cimientos de San Mateo 7, 24 al 27. Por favor, hermano pastor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más con ustedes para continuar
y casi concluir esta serie que hemos demorado casi 2 años hablando sobre el Sermón del Monte. Estamos en el capítulo 7, ya en el capítulo 7, verso 24 al 27. Ya hermano Vicente nos ha introducido en esta parábola final, donde ya hemos determinado algunas cosas. Y como punto de partida para lo que quiero hablarle es que recordemos que la audiencia a la que Jesús está hablando, todos los oyentes formaban parte del pueblo de Dios. Todos profesaban creer en Dios y hacer su voluntad. Es lo que todos decían. Y esta exhortación es para demostrar lo que realmente se está haciendo. Entonces, me toca hablar sobre el construir sobre la roca. En el verso 24 dice, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y la pregunta inicial acá sería: ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de edificar sobre la roca? Vamos a encontrar a lo largo de la vida cristiana, y usted de pronto ha escuchado muchos mensajes con respecto a esto, y algunos comentaristas se apresuran a vincular sus palabras con textos como el de Efesios y el de 1 Corintios, Efesios capítulo 2, versos 19 al 21, cuando dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de todos los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y allá en 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 7 va a decir algo como: viendo a él como a una piedra viva, desechada sobre los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es entonces importante que entendamos que claramente para los textos o en los textos apostólicos, la roca es Jesucristo. Es Jesucristo mismo, y edificar sobre él es creer en él como Salvador. Por lo tanto, dicen estos comentaristas, el hombre sabio del que habla Jesús es aquel que cree en él, se apropia por la fe de los beneficios de su obra redentora en la cruz y como consecuencia se salva de la destrucción venidera. Porque así dice al final de los versículos cuando habla de que vienen los ríos, se azota y destruye. Por supuesto que estas son verdades. Cristo es la roca. Pero no podemos insertarla aquí de una manera apresurada. Tenemos que pensar un poquito, y déjeme que le ayude en este ejercicio de acercarnos al texto de esta manera. En primer lugar, los expertos coinciden en que la lectura correcta del texto no debe decir edificó su casa sobre la roca, sino edificó su casa sobre roca. No usa el artículo para decir la roca, porque en el contexto, en el hebreo, en el idioma especialmente griego, el artículo lo hace singular, o sea, lo hace único, pero sin artículo queda ambiguo, puede ser cualquier roca, y la roca es lo que dice más o menos en el texto original. No se trata de una sola roca, una sola peña, sino de un terreno rocoso, es lo que entendemos por el contexto. Así como la arena, no está hablando de un poquito de arena, sino de la arena. También está hablando de el área donde está siendo construida. Aunque es cierto que en el texto griego aparece, en algunos textos griegos aparece la roca, sin embargo es probable que aparezca en contraste con la arena, ¿verdad? Porque así se menciona, y tenga una finalidad genérica. Esto puede ser confirmado en la versión que encontramos ahí en Lucas. En Lucas 6:47 dice: les mostraré cómo es una
es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Entonces, el hecho de cavar, profundizar y encontrar el terreno rocoso para construir nos da la certeza de que no se está refiriendo exactamente a Jesucristo como la roca, sino a algo más. En segundo lugar, decir de una manera apresurada que es Jesucristo sería como una lectura sin tomar en cuenta el contexto en el que fue escrita, una lectura anacrónica, dicen los expertos. Varias veces Jesús, aquí por ejemplo, Jesús no ha comenzado a explicar a sus discípulos su obra redentora, ni ha expuesto el carácter de la salvación que ha venido a traer. No lo hará hasta el capítulo 16 de Mateo. Tampoco ha dicho nada en cuanto a la necesidad de creer en Él. El contexto entonces nos exige otra lectura. Él no ha mencionado hasta este momento nada de esto a sus discípulos. Y en tercer lugar, debemos tomar nota de las palabras por tanto que introduce nuestro texto, verso 24. Ese por tanto indican una continuidad con respecto al párrafo anterior. Lo que ha venido diciendo, veíamos en el párrafo anterior, veíamos que la entrada en el reino queda reservada para los que hacen la voluntad de Dios, por lo cual para eludir la destrucción final hay que poner por obra las enseñanzas de Jesús. Cristo no ha estado hablando acerca de sí mismo como Salvador y Redentor de todos, y especialmente todos aquellos que creen en Él, sino estaba hablando acerca de su señorío y de la necesidad de un discipulado fiel. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un discipulado fiel? De aquel que fielmente escucha, que obedece, que sigue al maestro. Pero lo más importante de todo esto es que Jesús mismo nos da la interpretación correcta. Sus palabras son claras y explícitas. La roca en este caso no es su persona, sino sus enseñanzas, estas palabras mías, dice. Es decir, los preceptos expuestos en el Sermón del Monte, todo lo que nos ha enseñado en estos 3 capítulos. Edificar sobre la roca no consiste en creer en las doctrinas acerca de la salvación efectuada por Cristo, sino en oír las palabras, en este caso el Sermón del Monte, y ponerlas en práctica. Entonces, haciéndolo así, podríamos admitir que la roca es el propio Jesús. Tenemos que reconocer también que en este momento Él se contempla a sí mismo como aquel que ha venido para expiar nuestros pecados, sino como el Maestro y Señor. En este momento, Él no ha hablado de que va a ser sacrificado, de que va a dar su vida por la humanidad. En este momento, Él es el Maestro y Señor. Entonces, Él está centrando la importancia de todo, o está resaltando la importancia de todo lo que se está diciendo, especialmente en este Sermón del Monte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir? ¿Seremos salvos de la destrucción venidera por creer en Jesucristo o por obedecer sus palabras? Y déjeme decirle eso, evidentemente por las dos cosas. Porque van unidas, no se pueden separar, son inseparables. A nuestro entender, lo verdaderamente triste es el solo hecho de plantear esta disyuntiva o creer que hay dos opciones, porque revela lo poco que entendemos de lo que significa creer en Jesucristo. Para nosotros, que es creer en Jesucristo, y lo poco que tomamos en cuenta la necesidad de la conversión como un complemento imprescindible de la fe. Es decir, si realmente creemos en Jesucristo, tenemos que convertirnos, ¿verdad? El apóstol Pedro lo va a decir allá en el libro de los Hechos, cuando está predicando, dice: arrepentíos y convertíos. Esa conversión
no es levantar la mano y decir, te acepto, Señor Jesús. Esa conversión es esa transformación de un tipo de vida, de una forma de vivir a algo completamente diferente. Por eso va a decir Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A eso se está refiriendo en este sentido. Quien no obedece a Jesucristo, aún diciendo que es discípulo suyo, en realidad no cree en él y tampoco da ninguna evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. Se lo repito otra vez. Quien no obedece a Jesucristo, aún diciendo que es discípulo de él, en realidad no cree en él y tampoco da ninguna evidencia de que se ha arrepentido de sus pecados. Preste atención a esto. La verdadera fe conduce ineludiblemente a la obediencia, y la obediencia es incomprensible sin la fe. Las dos cosas van juntas, usted no las puede separar. Usted no puede decir que cree pero no obedece, y no puede obedecer si no ha creído, ¿verdad? Porque no tiene sentido obedecer si no ha creído. Pero si ha creído, obedece, entonces la conclusión en ese sentido será librado de la destrucción que está por llegar. Parece que estuviéramos repitiendo algo, pero permítame decirle otra vez que la doctrina de la gracia nunca debe servirnos de excusa para no molestarnos por acatar los mandamientos éticos de Cristo. No puede ser. No puede ser que la gracia nos dé libertad para hacer lo que se nos da la gana. No es así. Romanos 6:1 dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? El verso 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La gracia no nos da libertad para hacer lo que se nos da la gana. Pero precisamente la gracia es el medio por el cual Dios transforma nuestra vida para hacernos capaces de guardarlos, de guardar sus mandamientos. Las buenas nuevas del Evangelio no proclaman que la ética del Sermón del Monte sea obsoleta, superada o innecesariamente, sino que señalan que el único camino por el cual el ser humano pecador puede ser capacitado para guardarla es la gracia. Es creer en el Evangelio y poner en práctica las enseñanzas del sermón con las dos caras de una misma moneda. Con lo que decimos que creemos y con lo que hacemos. Esas serían las dos caras de la moneda. Estamos ante una senda estrecha, trazada en medio de dos peligros igualmente terribles. El primero es el de los escribas y fariseos. Consiste en pensar que el ser humano, por sus propios esfuerzos y méritos, es capaz de alcanzar el listón de la perfección exigida por Dios. El segundo es el evangelio descafeinado, predicado en muchos círculos hoy en día. Consiste en suponer que la justicia imputada de Cristo y apropiada por la fe hace innecesaria una vivencia santa. Ya Cristo me salvó y yo puedo hacer lo que se me da la gana. Eso no es lo que el Señor está enseñando. El primer concepto de los fariseos enseña que la salvación es por obras. El segundo es que es sin obras. La senda estrecha, en cambio, enseña que la salvación no se puede alcanzar por el mero esfuerzo humano. En este sentido, nunca podemos ser salvos por obras, jamás. Nuestra perdición es tal, nuestra enfermedad moral es tan grave y nuestra propensión al pecado tan endémica que si Dios mismo no nos salva, nunca seremos salvos. Es esa gracia bendita de Dios la que nos permite alcanzar la salvación. Pero ese solo es un lado de la moneda. Por el otro lado, la salvación que Dios nos brinda en Cristo no consiste en rebajar el listón de la justicia, sino en el perdón de nuestros pecados y en nuestra transformación moral por obra del Espíritu Santo. Es decir,
para entrar en esa gracia, Dios nos rebaja toda, nos perdona. Él no nos hace inmunes al pecado o algo así. Él nos perdona lo que hemos hecho. Y de ahí, después de ese perdón, estando en la entrada de la puerta de la gracia, es cuando nosotros tenemos que dar evidencia de que en verdad hemos creído, de que en verdad estamos obedeciendo a Jesús, y dar evidencia con nuestra vida. En ese sentido, no somos salvos sin obras, porque las obras de una vida transformada son la única evidencia fehaciente de que Dios nos ha salvado. Por eso dice Santiago, ¿verdad?, que la fe sin obras está muerta, no existe, no puede existir. Si creyó, tiene que haber evidencia; si no, no ha creído. Por otro lado, es absolutamente cierto que será salvo cualquiera que oye las palabras del Señor y las pone en práctica. Pero es igualmente cierto que cualquier persona sincera que se esfuerza por poner en práctica las enseñanzas del sermón, pronto descubre su total incapacidad para cumplirlas, a no ser que se deje cegar por su propio orgullo y su autosuficiencia. Entonces, y quizás solo entonces, se entienda su necesidad de la salvación. Puedo decir entonces, y solo entonces, descubre que Cristo ha venido no solo para traernos nuevas enseñanzas éticas, sino para salvarnos de nuestra impotencia moral. Solo así podemos acercarnos a Jesús con un corazón contrito y humillado y decirle, como le dijo aquel hombre que lo llamaba allá en Mateo 8:2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero no podemos orar a Dios pidiéndole perdón de algo que no nos hemos arrepentido. No podemos venir delante de Dios y decir, Señor, por si te ofendí, perdóname. Es que sabemos cómo nos hemos comportado. Es que tenemos que tener la decencia, la honestidad, decirle, Señor, perdóname porque te fallé en esto, esto y esto. Pero tenemos que entender bien lo siguiente. La limpieza que Cristo ofrece no consiste en disfrazar nuestra inmundicia o fingir que no existe o tratarla como si no importara, sino que consiste en quitarla de en medio para que podamos vivir en santidad. El Señor es el único que nos puede limpiar, es el único que puede hacer un lado eso y transformarnos. La salvación no consiste en obtener el derecho a eludir la enseñanza del Sermón del Monte o de todo lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra, sino en la capacidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, gracias a la obra transformadora de Cristo en nosotros por su Espíritu. Esto que le voy a decir, espero que le ponga mucha atención. O hacemos la voluntad de Dios, nos sometemos al señorío de Jesucristo y obedecemos sus enseñanzas, en cuyo caso entraremos en el reino de los cielos, o nos limitamos a decir que somos seguidores suyos practicando la iniquidad y no ponemos por obra sus enseñanzas, en cuyo caso seremos excluidos. Usted decide. Como ya hemos podido observar en los contrastes de los párrafos anteriores, las dos puertas, las dos sendas, los dos tipos de profetas o de discípulos, las dos clases de árboles, Cristo nos presenta solo dos opciones: o acatamos sus enseñanzas o no, o construimos sobre un cimiento firme o no. No hay una media vía, no hay uno que por aquí es más fácil. Nuestras casas ciertamente pueden tomar diferentes formas y ser hechas de diferentes materiales. Puede haber una diversidad de opciones en nuestra manera de construir, pero no en nuestros cimientos. Lo reconozca o no, quien no construye sobre la roca, construye sobre la arena. Solo eso pasa. ¿Sobre qué está construyendo usted? ¿Sobre la palabra de Dios, sobre el fundamento de todas las enseñanzas de Jesucristo? ¿O está construyendo sobre lo que cree, lo que quisiera que fuera, como Dios quisiera que actuara? Se trata, al final de cuentas, de nuestras propias motivaciones, de esas motivaciones más íntimas, de lo que constituye realmente el deseo de nuestro corazón.
No se trata de si logramos ser perfectamente fieles a todas las enseñanzas de Jesús en todo momento. Nadie lo es. Nadie lo es. Todos, si acaso, estamos en vías de transformación y santificación. No es cuestión de que nunca nos desviemos ni que nunca caigamos. Es cuestión más bien de aquello de lo cual nos desviamos, de si nos estamos esforzando por seguir al Señor o pensar de nuestras inconsistencias y flaquezas, o nos llamamos cristianos a pesar de no tener la menor intención de hacer la voluntad de Cristo ni de andar como Él anduvo. ¿Por qué hay cristianos así? Se llaman cristianos, se dicen cristianos, hasta se dicen siervos de Dios, se ponen títulos, pero no tienen la mínima intención de hacer la voluntad de Cristo ni de andar como Él anduvo. Muchas veces va a ver usted en la Biblia gente que se acercaba a Jesús y todos los demás lo evitaban, y Jesús no rechazó a nadie, pero a todos les provocó un cambio de vida. Aún aquel que estaba en el estanque de Betesda, después de haber sido sanado, le dice: vete y no peques más. El Señor hace lo más difícil, lo que nosotros no podemos hacer. Nos abre un camino de salvación, nos regala de su gracia, nos limpia lo que nosotros no podemos limpiarnos. Pero una vez tenemos ese encuentro y conocemos esa buena noticia, de allí en adelante nuestra lucha debe ser hacer la voluntad de Dios. Y sí nos puede llegar a costar, no porque sea propiamente difícil, sino porque a nosotros nos cuesta dejar cosas que amamos, que apreciamos, que creemos que son valiosas para nosotros. Pablo llega a decir: todo eso lo estimo como basura por causa de Cristo. Hay un camino mucho mejor. Hay una edificación que hacer sobre ese terreno rocoso, sobre las enseñanzas de Jesús, que al final de cuentas llega a ser la roca, el sostén de nuestras vidas. Pero en este momento ese terreno rocoso, esa roca, es la enseñanza que Él ha dado en el Sermón del Monte, que demanda de nosotros una reacción a una vida santa, a una vida de santificación, a un proceso de transformación. Porque no podemos decir que creemos en Jesús si no lo demostramos con un camino o con el esforzarnos por caminar en santidad. Así que, mi amado hermano, cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo hoy, yo le animo a dejar la mala manera de vivir, a reconocer su impotencia para cambiar algunas cosas, para dejar algunas cosas, y acudir a Jesucristo y entregarle su vida y su corazón. Al principio le decía, la audiencia, todos eran creyentes, todos decían que creían en Dios, todos decían ser pueblo de Dios, pero les pasa ese examen: ¿sobre qué están construyendo? ¿Sobre qué construyen? ¿Sobre la palabra? Es importante que nosotros entendamos eso y vivamos eso. Esta noche el Señor nos hace una invitación a hacer su voluntad, a valorar su palabra. Todavía nos falta hablar de las tormentas que vienen y de otras cosas en este estudio, pero eso lo veremos la próxima semana. En este día, hoy, el Señor nos llama a examinarnos. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestra fe? ¿Sobre lo que yo creo? ¿Sobre una tradición? ¿Sobre lo que alguien dijo? ¿O sobre lo que el Señor Jesucristo dijo? No hay tres opciones, hay solo dos. O construye sobre la roca o construye en la arena. O se salva o se condena. Decisiones de cada quien. Dios ya hizo lo imposible, nos da un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el momento de entrar en ese camino y acercarnos a su presencia. Acompáñenme en esta oración. Entreguemos todos nuestros caminos al Señor, pidámosle la fuerza, y como dijo
el hombre que le acabo de leer hace un momento, digámosle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor amado, esta noche en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia. Entendemos que somos incapaces de salvarnos, incapaces de corregir nuestros caminos, que sin ti nada podemos hacer. Hoy acudimos con esa sencillez y humildad de aquel hombre que se acerca contigo en su situación de enfermedad y te dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hoy nos acercamos delante de ti pidiendo que nos limpies, pidiendo que nos guardes, que nos des la fuerza, la sabiduría, la fortaleza para superar la adversidad, pero por sobre todo la convicción de que necesitamos ser salvados y de que necesitamos vivir una vida de santidad, de santificación constante, hasta llegar a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que tu palabra nos habla. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Ayúdanos a vencer la tentación, ayúdanos a vencer lo malo, ayúdanos a aplicar todo lo que nos has enseñado en estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y ahora llegando al final del 7, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo y a ponerlo por obra. Danos la fuerza para superar toda adversidad. Bendice nuestras vidas y nuestras familias. Gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerden, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la villa de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Dios les bendiga, cuídense mucho y con el favor de Dios nos vemos pronto.